Hola, soy Beatriz González de Garay, coordinadora de la Unidad de Diversidad Afectivo-Sexual y de Identidad de Género de la Universidad de Salamanca. Para celebrar el Día de la Visibilidad Lésbica y aprovechando que durante el confinamiento estamos viendo mucho la tele, os voy a recomendar 5 series. Empecemos con un clásico, The L Word. Fue la primera gran serie centrada en la vida de un grupo de lesbianas y durante sus 6 temporadas hubo tiempo para abordar gran cantidad de temas. Además, hace poco se estrenó su secuela, The L Word Generación Q. Una de adolescentes, Sugar Rush. Tiene toda la intensidad de un buen enamoramiento adolescente y de un subidón de azúcar y una buena dosis de humor británico. Una pionera, Ellen. Con esta sitcom de los 90, Ellen DeGeneres salió del armario y le salió caro. El presidente de la cadena en la que se emitía, la ABC, explicó que se convirtió en un programa cuya protagonista era gay todas las semanas y eso fue demasiado para la gente, así que la cancelaron. Un buen momento para revisitarla. Una de aquí, Vis a Vis. La ficción española lleva tiempo demostrando que está a la altura de la anglosajona, también en temas de representación LGBT. Este drama carcelario cuenta con personajes muy dimensionados y aborda con acierto la interseccionalidad de orientaciones e identidades sexuales, etnias, religiones, etc. El día 20 se estrenó su spin-off, Vis a Vis el Oasis. Y por último, una actual, Feel Good. Es una tragicomedia sobre una joven que hace stand-up comedy, mezcla la realidad y la ficción, y la protagonista Ma es una cómica canadiense que nos muestra lo necesario que es reírse de uno mismo y enseñar las propias contradicciones. Así que nada, con estas recomendaciones os dejo. Feliz día de la visibilidad lésbica.